Y bueno, vamos a continuar en este tema y tomamos contacto de inmediato con el diputado de RN, Diego Chalper. Él es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, vamos a aprovechar que usted justamente integra esa instancia para preguntarle de inmediato cómo evalúa este anuncio que hace la ministra Vallejo respecto a la evaluación de llamar al embajador Gasmuri acá, producto de los dichos del canciller de Venezuela, ¿no? Bueno, buenas tardes, Valentina. Obviamente nos parece que es una decisión tardía. Nosotros esto lo planteamos la semana pasada, cuando Comisión de Relaciones Exteriores dijimos que había que invitar al embajador de Chile en Venezuela y al embajador de Venezuela en Chile. Los dos se negaron a participar en la sesión de ayer. Yo propuse que, dada esa situación, entonces hiciéramos una nota de protesta y junto con eso pidiéramos al presidente Boric que se llamara a informar al embajador. Entonces, yo me alegro que el gobierno vaya tomando eco de las cosas que se van diciendo aquí en el Parlamento, pero nos gustaría que estos tengan más sentido de oportunidad y más sentido de emergencia, porque las cosas producen efecto cuando se hacen en el momento oportuno. Aquí estamos hablando de una dictadura que no solo no ha colaborado en nada al combate al crimen organizado, que tiene una responsabilidad, y eso para que la gente en su casa lo medite. El que hoy día tengamos problemas como el Tren de Aragua, como la migración ilegal, como la presencia de bandas de narcotraficantes, también tiene que ver con que hay una dictadura en nuestro continente que no colabora en sentido de corregir ese tipo de situaciones. Entonces esto no es un problema de larga distancia, sino que es un problema cotidiano de muchas familias en Chile. Y la guinda de la torta, permítame decirle, que este señor tenga la desfachatez de decir, el canciller venezolano, que el Tren de Aragua es una ficción, y aquí no se ha puesto suficiente énfasis. Él además agregó que él había escuchado que casi que los miembros tenían un acento chileno y peruano. Sí, o sea que en el fondo nos está endosando el problema a nosotros. Claro, sí. Entonces, bueno, yo no lo estaba haciendo, pero lo que le quiero decir con esto es que el gobierno tiene que apurarse y tiene que dar una señal política clara. Llamar ¿Diputado? A informar al embajador. Esto que cuenta la noticia de que tenemos un almuerzo el lunes 22 con él, efectivamente hemos sido llamados a almorzar, pero no se nos había dicho que era con él, por lo tanto nos estamos informando a través de ustedes de qué será el motivo de la reunión. Disculpe, ese último punto, diputado, lo perdí para reiterarlo de nuevo y para entenderlo bien. ¿Cuándo tienen una reunión y con quién? O sea, es un hecho que la Cancillería nos ha invitado a un almuerzo. Nosotros, la verdad que no se indica el motivo de ese almuerzo. Ahí se mencionaba, si escuché bien, que el embajador de Chile en Venezuela iba a venir a Chile en parte por esa reunión, lo cual para nosotros es una novedad. Pero quiero ser súper claro con los auditores en su casa. No es lo mismo que usted venga a una reunión a que usted lo llamen a informar. La señal diplomática que tiene que hacer el gobierno de Chile es llamar a informar al embajador de Chile en Venezuela. ¿Pero cuándo tienen este almuerzo? ¿Mañana? No, lo tenemos el lunes, 22? A ver, ayúdeme, el lunes 22. Ah, claro, porque exactamente. Para poner en contexto también a quienes nos están viendo en Canal 24 Horas, Marian Basso, periodista de TVN, que está constantemente en La Moneda, que su sector es La Moneda, nos dice que, según su reporteo, justamente el 22 tenía una cita el embajador Gasmuri de venir a Chile, un viaje programado. Entonces hay que ver si este llamado consulta coincide con el viaje. Como dice, esto son señales distintas. Si el viaje estaba programado o si hay un llamado a consulta justamente producto de los últimos dichos del embajador, y usted dice que ahí tenía el almuerzo programado, pero no sabían que estaría el embajador Gasmuri. ¿Es así? Tal cual, tal como usted lo acaba de relatar, y solo reiterar que no es lo mismo venir a Chile por cualquier circunstancia que venir llamado a informar. Claro. Yo creo que en eso el gobierno no se confunda y espero que haga la señal que los chilenos esperamos. Diputado, y para también que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa que un gobierno llame a informar a su embajador? ¿Cuándo se dan ese tipo de acciones? ¿Por qué es importante para usted que eso ocurriera? Porque la ministra Vallejo dice esto está en evaluación. Cuando un Estado siente que otro Estado ha tenido una actitud que no se condice con la normalidad de las relaciones diplomáticas, con la defensa de los principios internacionales o simplemente con ciertas cosas que son básicas, como por ejemplo la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, uno cuando llama a informar al embajador es una señal que le envía a ese otro país de que hay una tensión, de que hay una disconformidad. Llamar a informar es exigir al embajador de Chile, que nos representa allá en Venezuela, que venga a Chile a explicarnos en qué contexto podría el canciller venezolano, estimar que el Tren de Aragua no existe. El Tren de Aragua, yo soy diputado de la región de O'Higgins, ha sido sindicado, Valentina, como aquel que raptó a una persona en Rancagua.
una persona que produjo una tremenda conmoción. Entonces, cuando ese señor se permite decir que esto es algo de la ciencia ficción, le falta el respeto a esa familia rancagüina y a todas las familias de nuestro país que se han visto afectadas por el Tren de Aragua. Entonces, esto me parece extremadamente grave. Y cuando nosotros decimos que hay que llamar a informar al embajador, queremos darle una señal a la dictadura venezolana que estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Y por eso ayer en la comisión, por votación bastante mayoritaria, no votaron con nosotros como era esperarse el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero bastante mayoritaria, acordamos pedirle al presidente Boric que llamara a informar al embajador Gasmuri. Bueno, finalmente esto todavía está en evaluación. Usted nos decía al inicio de esta entrevista, diputado, que considera que es una medida tardía. ¿Por qué tardía? Finalmente, el hecho puntual, los dichos del canciller venezolano, yo entiendo, son de esta semana, son recientes. Entonces, ¿por qué usted considera tardía la medida de llamar a informar al embajador? Porque nosotros planteamos esta situación la semana pasada con otros dos episodios igualmente graves. ¿Cuáles episodios? Uno, lo que salió en la televisión colombiana, se los voy a contar. Sí. Uno, que un canal colombiano, que es un canal colombiano, digamos, respetable desde el punto de vista de su línea editorial, plantea que efectivamente habrían antecedentes que dan cuenta de una vinculación de la contrainteligencia venezolana con la comisión del hecho del teniente Ojeda en nuestro territorio nacional. Eso ya era extremadamente grave. Y además hay otra cuestión que no es menor. El Estado chileno no es indiferente de que en Venezuela no se estén cumpliendo los estándares mínimos de un proceso democrático, ni respecto de los venezolanos residentes en Chile que quieren votar en la elección en Venezuela, ni tampoco del cronograma. Piense usted que Lula, que Petro, que son presidentes que tienen clara simpatía o al menos cercanía con el régimen de Maduro, han manifestado su disconformidad. Y hasta este minuto, yo quiero decirlo con alta responsabilidad, el presidente Boric no ha tenido la claridad que han tenido esos gobiernos con la situación que está pasando en Venezuela. Entonces, por esas razones ya estábamos planteando hace una semana que era pertinente considerar llamar a informar al embajador. Y ya con los últimos dichos del canciller venezolano, a mí me parece que cualquier cosa distinta es de un negacionismo de la realidad muy sorprendente. Ahora, el presidente Boric, dentro de la región, ha condenado justamente el régimen de Maduro, ha marcado ahí también una distancia o también un punto de vista. Pero para usted, por ejemplo, ¿qué ha faltado por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric frente a nuestras relaciones con Venezuela? Que puntualmente, respecto de la persecución política que está sufriendo la oposición venezolana allá a propósito de las elecciones, la oposición encabezada por María Corina Machado, que ganó las primarias internas de la oposición y que hoy día no la están dejando inscribirse, no solamente a ella, sino que a la sucesora que ella voluntariamente decretó. Respecto de ese episodio antidemocrático y dictatorial, Lula y Petro, que normalmente estaban en una sintonía mucho más afín al gobierno venezolano, plantearon su malestar. No lo ha hecho así el presidente de Chile y yo le pido al presidente a través de este espacio que manifieste claramente nuestro compromiso con la democracia y que condene la persecución política que hoy día el régimen de Maduro está haciendo respecto a su oposición política en Venezuela. Bueno, quedamos pendientes a ver si se concreta este llamado a consulta del embajador Gasmuri, diputado, pero también quería llevarlo a otros temas. Era pertinente conversar con usted esto último respecto a que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero tenemos ahora, estamos en un día clave frente a lo que van a ser las primarias, ¿no? Chile Vamos inscribió un pacto de cara a la carrera municipal. Es un pacto que podríamos decir es el histórico de Chile Vamos, ¿no? RN, UDI, Evópoli. No está Republicanos ahí. ¿Cómo evalúa lo que se logró por lo menos hasta ahora, hasta el día 10 de abril? Yo evalúo que hay una conciencia de todos aquellos que hoy día formamos parte de la oposición, que el año 2022 estuvimos en contra de una constitución que pretendía imponer una dictadura de facto en Chile y la rechazamos. Todas esas fuerzas tenemos que confluir en algo que yo he llamado unidad por el cambio, es decir, todos unidos por ir construyendo progresivamente no solo un cambio de gobierno, sino un cambio en la manera en cómo nos estamos relacionando y un proyecto de futuro para los próximos 20 años. ¿Y eso qué significa en concreto? Significa, y le pido así a las dirigencias de todos los partidos de oposición, de todas las fuerzas de oposición, que nos exijamos tener un candidato único, una candidata única de oposición en cada una de las comunas del país. Cualquier cosa distinta es no entender que los vecinos de esas comunas necesitan un cambio, necesitan experimentar la posibilidad de no tener que seguir ante la mala gestión que hemos experimentado por parte del actual oficialismo. Entonces, unidad para el cambio y unidad por el cambio para mí es una idea profunda que tiene que ver con la tarea que tenemos desde la oposición. O sea, para usted no es suficiente el pacto Chile Vamos, UDI, RN, tendría que incluir
desde demócratas amarillos hasta republicanos? Para mí es fundamental que exploremos todos los mecanismos necesarios, primarias, encuestas, pactos por omisión, lo que estimen pertinente para llegar con un candidato único de oposición. Y cuando digo oposición, incorporo a todas las oposiciones. Cuando yo digo unidad por el cambio, digo unidad entre todas las fuerzas que estuvimos por el rechazo y que gracias a esa unidad alcanzamos el 62% y rechazamos lo que hubiese sido en Chile el triunfo de la izquierda latinoamericana. Diputado, ¿y eso es viable? ¿Hay gobernabilidad entre sectores tan distintos como, y lo repito, desde demócratas hasta republicanos? Por ejemplo, la alcaldesa Evelyn Matei señalaba que para ella amarillos y demócratas vienen de la centroizquierda. Entonces, no ve ahí cierta identidad con el sector de Chile Vamos. Y en buena hora ese mundo estimó que la izquierda autoritaria no era una alternativa y se sumaron a nosotros al rechazo. Entonces, todas esas fuerzas, nadie aspira a que hoy día tengan una especie de alianza programática única, si estamos en una fase mucho más preliminar. Es buscar que en los municipios el más competitivo, el candidato o candidata de oposición más competitivo sea el candidato único. Si eso significa que en algunos lugares va a ser de Chile Vamos, de Chile Vamos. Si en otras partes va a ser de amarillo demócrata, amarillo demócrata. Si hay otras partes en donde está mejor aspectado el candidato republicano, tendremos que omitirnos. Pero aquí lo que necesitamos es unidad por el cambio. Todos unidos para tener un candidato único de oposición en cada una de las comunas del país. ¿Y esto tendría que, este pacto o esta unidad por el cambio, como le dice usted, debería replicarse a las presidenciales? Mire, a mí me gusta ver los capítulos de las series de A1. Ya. La serie 2024 se llama Elecciones Municipales. Estamos puestos a prueba de ser capaces de lograr una confluencia de las fuerzas del rechazo en candidatos únicos. Esa es la tarea y yo le pido a las dirigencias de los partidos que en estas últimas horas entiendan que nadie entendería que nosotros permitamos que la izquierda mantenga o gane alguna municipalidad por no ser capaces de construir una unidad por el cambio. Ya, capítulo 1 entonces, hay que ver en todo caso si resulta la idea que usted nos dice, diputado, porque por lo menos el pacto de primarias no incluye a todas las fuerzas de oposición, pero todavía hay tiempo hasta julio para poder inscribir entonces las candidaturas, así que ahí hay pendiente. Para terminar con ese tema ya vamos a pasar a otro, pero ¿ve que hay voluntades de lograr esto? ¿Lo escuchan en Chile Vamos con esta idea? Yo tengo la mirada puesta en el Senado, que está un poquito más allá, donde eso se logró. Estoy expectante de que el lunes demos el segundo paso aquí en la Cámara de Diputados y más expectante estoy todavía que en el mes de octubre seamos capaces de replicar esta unidad por el cambio en las municipales. Esto es muy simple. Solo la unidad por el cambio de todas las fuerzas de oposición alcanza la mayoría en Chile. Y por lo tanto esa es la responsabilidad política que tenemos con los chilenos que están desesperados por el mal gobierno que hoy día tenemos en Chile. Oiga, diputado, ¿y hay riesgo de que todas las oposiciones no se ponen de acuerdo, pierdan las próximas elecciones? En general puede ser las municipales, ya las presidenciales, pero como las municipales y regionales son primero, pensando que de la vereda de enfrente, el oficialismo se puso de acuerdo con la DC. Lograron por lo menos ahora inscribir un pacto municipal, estamos en este momento de la historia, ¿no? Pero ahí quizás lleva ventaja la oposición. O sea, el oficialismo, perdón, frente a la oposición. Mire, yo creo que yo creo que el electorado de la democracia cristiana, si ya no entendía qué hace la democracia cristiana con el Partido Comunista, el que se haga un pacto unitario no lo va a entender. Por lo tanto, hay una oportunidad óptima de que las fuerzas de centro, que no quieren absolutamente nada que ver con la izquierda autoritaria que identifican el Partido Comunista y el Frente Amplio, vean una alternativa. ¿Y cuál es esa alternativa? Yo le he calificado unidad por el cambio porque creo que si todas las oposiciones de centro y de derecha somos capaces de confluir, tenemos una muy buena alternativa de transformar lo que fue el triunfo del rechazo del 2022 en una alternativa de futuro. Esa es la responsabilidad y pongo en manos de las directivas de los partidos la tarea de hacer eso realidad porque es lo que necesita nuestro país. Diputado, algo interesante que pasó hoy día, hablando también de todas las oposiciones, lo que pasa con el líder de Republicanos, José Antonio Kast, que visitó una cárcel en Salvador, hay imágenes, fotografías, o sea, él quiso mostrar lo que fue hacer la Salvador, algo que también hizo el alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida. ¿Es ese el camino? Yo creo que en materia de seguridad, combate al crimen organizado, combate al narcotráfico, hay que mirar todas las experiencias. Yo hace algunas semanas estuve en Ecuador,
conocí de primera fuente lo que fue la intervención de la Operación Metástasis, donde hubo que intervenir con fuerzas militares en las cárceles ecuatorianas, y por lo tanto yo creo que tenemos que sumar experiencia, porque hoy día el combate al crimen organizado es una cuestión transnacional. Por lo tanto yo valoro el que José Antonio Casi quiere ir a algún lugar y traiga esa experiencia, si el alcalde Carter otra, la alcaldesa Matei hizo lo propio en su minuto en Colombia. Todas las experiencias en materia de seguridad tienen que recogerse, porque hoy día esto es de tal envergadura que tenemos que tomar las medidas más drásticas posibles para combatir al crimen organizado, que hace bastante rato ha superado nuestras fronteras. Diputado Chalper, también hay otro tema que ayer surgió desde el Congreso Nacional. La solicitud de renuncia fue la bancada ahí de la UDI así para el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Usted está de acuerdo con lo que pidió ahí justamente sus socios de conglomerado? Bueno, yo lo que creo es que el ministro de Educación está al debe, porque cuando todavía ni siquiera hay claridad de cuántas son las personas que no tienen acceso a su matrícula, cuando ya estamos llegando a la mitad del mes de abril y todavía hay familias que no tienen la tranquilidad de tener a sus hijos o hijas matriculados, obviamente ese es un ministerio que no ha dado cuenta de la necesidad. Entonces, yo lo que planteo es que el ministro Cataldo está al debe, tiene que realmente ofrecernos un plan de acción lo suficientemente contundente, y obviamente aquel que está al debe y no es capaz de saldar la deuda tiene un problema. ¿Y tiene que renunciar? Esas son decisiones que tendrá que tomar el presidente de la República. Yo lo que constato es que aquí tenemos un ministro que no ha sido capaz de ofrecer perspectivas lo suficientemente claras, y por lo tanto yo insto al gobierno insto al Ministerio de Educación de darle cumplimiento al derecho de educación que tienen esos niños y esas niñas que hoy día todavía no encuentran la tranquilidad de estar matriculados en un establecimiento educacional en Chile. Entonces usted no está tan de acuerdo ahí con la solicitud de la UDI, por lo que nos está diciendo. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que un ministro que está al debe y que no es capaz de dar cumplimiento de sus tareas, evidentemente no puede seguir. Ahora, el énfasis hoy día, pensando en los niños, tiene que ser que ese ministro se ponga las pilas y efectivamente, si no da el ancho, entonces queda un paso al costado. Pero el punto está en que no podemos permitir que a un mes y medio de iniciado el periodo escolar todavía tengamos tantas familias que no encuentran respuesta, reparte el Ministerio de Educación. Ya, lo último, diputado, y para despedirnos, sé que el viernes usted presenta un libro en donde habla un poco de esto que nos está relatando, la unidad de todas las oposiciones para dar gobernabilidad a futuro. Yo me pregunto si esto está concitando más apoyos en la oposición o si usted ahí es un llanero solitario. Mire, yo estoy muy contento que ese lanzamiento lo van a hacer los tres presidentes de Chile Vamos, el hay presidente Amarillos por Chile y la presidenta de Demócrata. Claro, hay un mundo que está congregándose. Estos son procesos largos. Yo valoré muchísimo cuando gente de centroizquierda que había votado probablemente por el no el año 88 tuvo el coraje de votar rechazo por la misma razón, por defender la democracia, por defender las libertades. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo en el libro? Planteo que el malestar social es un problema real, que tiene que ver con clases medias que no han encontrado el suficiente apoyo por parte de nuestra sociedad para sentirse confiadas respecto a su futuro, no tienen la tranquilidad de tener las seguridades necesarias para sentirse auténticamente libres, y por lo tanto el centro y las derechas tenemos la responsabilidad de ofrecerle a esa clase media y a esos sectores vulnerables una respuesta con vocación de mayoría respecto de sus angustia. Y esa es la tarea, y por lo tanto el libro desarrolla el tema del malestar social, ofrece perspectivas de futuro, y estoy muy contento de que se hayan animado a presentarlo, un arco amplio que da cuenta del interés y el ánimo que tenemos de construir unidad para el cambio por el futuro. Diputado Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien.